Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Geografía Explorada. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los eventos más trascendentales y emocionantes de la historia moderna, la Revolución Francesa. Esta revolución no solo transformó Francia, sino que también dejó una marca indeleble en el mundo entero, inspirando cambios políticos, sociales y económicos que todavía resuenan hoy en día. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo para entender cómo y por qué ocurrió la Revolución Francesa, sus principales eventos y su legado duradero. Para comprender la Revolución Francesa, primero debemos entender la situación de Francia antes de 1789. En ese tiempo, la sociedad francesa estaba dividida en tres estados o estamentos: el clero, la nobleza y el estado llano, que incluía a la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos. El clero y la nobleza gozaban de privilegios significativos, incluyendo la exención de muchos impuestos, mientras que el estado llano soportaba la carga fiscal más pesada, a pesar de ser la clase más numerosa y económicamente activa. Este sistema de desigualdad generaba un profundo descontento, especialmente entre los burgueses, quienes, a pesar de su riqueza, carecían de poder político proporcional a su estatus económico. A esta tensión social se sumaba una crisis financiera crónica. Francia estaba sumida en una gran deuda debido a años de guerra, incluyendo la costosa Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en la que Francia se involucró en un intento de debilitar a su rival Gran Bretaña. El mantenimiento de una corte opulenta en Versalles bajo el reinado de Luis XVI también exacerbaba la situación. La incapacidad del gobierno para reformar el sistema fiscal, debido a la resistencia de los estamentos privilegiados, agravaba aún más la crisis. Los intentos del ministro de Finanzas Jacques Necker para introducir reformas se encontraron con fuerte oposición, dejando al Estado al borde de la bancarrota. Además de los problemas económicos, las ideas de la Ilustración estaban fermentando un cambio profundo en la sociedad. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu desafiaban las estructuras tradicionales de poder y abogaban por principios de igualdad, libertad y derechos naturales. Estos pensamientos influyeron particularmente en la burguesía y en segmentos educados del estado llano, creando un caldo de cultivo para la revolución. Las ideas de soberanía popular y contrato social planteadas por Rousseau, y la separación de poderes de Montesquieu, ofrecían un marco teórico para la reestructuración de la sociedad y el Estado. La crisis llegó a un punto crítico en 1789, cuando el rey Luis XVI, incapaz de resolver los problemas financieros del Estado, convocó a los Estados Generales por primera vez desde 1614. Este cuerpo, que representaba a los tres estamentos, se reunió en mayo de 1789. Sin embargo, rápidamente surgieron disputas sobre la forma de votación, mientras que el clero y la nobleza preferían votar por estamento, asegurando así su dominio. El estado llano exigía el voto por cabeza, lo que les daría una ventaja numérica. Ante la negativa del rey a ceder, los representantes del estado llano se proclamaron a sí mismos como Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, jurando no disolverse hasta haber redactado una constitución para Francia. Este evento, conocido como el juramento del juego de pelota, marcó el comienzo oficial de la revolución. Uno de los momentos más icónicos y simbólicos de la revolución ocurrió el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla. La Bastilla, una fortaleza medieval utilizada como prisión estatal, era vista como un símbolo del despotismo real. La noticia de que el rey estaba concentrando tropas en Versalles generó el temor de un ataque contra la Asamblea Nacional y los ciudadanos de París. En respuesta, una multitud enfurecida asaltó la Bastilla en busca de armas y municiones. La caída de la Bastilla no solo proporcionó un impulso moral a la revolución, sino que también llevó a la renuncia de varios ministros y forzó al rey a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, ahora en control, se movió rápidamente para abolir el antiguo régimen feudal.
En una serie de decretos emitidos en agosto de 1789, se eliminaron los privilegios feudales y se proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Este proceso culminó con la adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Inspirada en las ideas de la Ilustración, esta declaración establecía principios fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la soberanía nacional, sentando las bases para una nueva sociedad basada en los derechos humanos y la justicia. La Revolución Francesa pasó por varias fases, cada una con sus propios desafíos y logros. La primera fase, conocida como la monarquía constitucional, duró de 1789 a 1792. Durante este período, la Asamblea Nacional Constituyente trabajó en la elaboración de una constitución que limitara los poderes del rey y estableciera un gobierno representativo. La Constitución de 1791 creó una monarquía constitucional, donde el poder ejecutivo estaba en manos del rey, pero el poder legislativo residía en una asamblea legislativa elegida por sufragio censitario. Sin embargo, este intento de compromiso fracasó en gran medida debido a la desconfianza mutua y la continua inestabilidad política y económica. La segunda fase comenzó en 1792, cuando la monarquía fue abolida y se proclamó la República Francesa. Este período, conocido como la Primera República, estuvo marcado por la guerra contra las potencias europeas, que temían que las ideas revolucionarias se extendieran a sus propios países. La situación interna también se volvió cada vez más radicalizada. En 1793, el rey Luis XVI fue juzgado y ejecutado por traición, lo que profundizó la división en la sociedad francesa. Este período es también conocido por el Reino del Terror, durante el cual el Comité de Salud Pública, liderado por Maximilien Robespierre, implementó medidas drásticas para eliminar a los enemigos de la revolución. Miles de personas fueron ejecutadas en la guillotina bajo la acusación de ser contrarrevolucionarios. La última fase significativa de la revolución fue el Directorio, que duró de 1795 a 1799. Tras el colapso del régimen de Robespierre, Francia intentó estabilizarse con una nueva constitución que estableció un gobierno de 5 directores. Aunque esta etapa vio una relativa estabilidad, también estuvo plagada de corrupción, ineficacia y continuos conflictos internos. La falta de un liderazgo fuerte y la amenaza constante de invasión extranjera crearon un entorno propicio para el ascenso de Napoleón Bonaparte. En 1799, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, disolviendo el Directorio y estableciendo el consulado, marcando el fin de la Revolución Francesa y el comienzo del periodo napoleónico. La Revolución Francesa tuvo un impacto profundo y duradero tanto en Francia como en el resto del mundo. En Francia, la Revolución transformó la estructura social y política, eliminando los privilegios feudales y estableciendo principios de igualdad ante la ley y derechos individuales. La abolición de la monarquía absoluta y la creación de instituciones democráticas, aunque imperfectas y frágiles, sentaron las bases para el desarrollo de un Estado moderno. La revolución también promovió el sentimiento de nacionalismo, unificando a los ciudadanos en torno a la idea de la nación francesa. A nivel internacional, la Revolución Francesa inspiró movimientos revolucionarios y liberales en toda Europa y América. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en lemas universales, influyendo en la lucha por la independencia en América Latina y en los movimientos de reforma y revolución en Europa durante el siglo XIX. La revolución también demostró que el poder del pueblo podía desafiar y derrocar a las estructuras tradicionales de autoridad, un mensaje que resonó en numerosos contextos históricos posteriores. Uno de los legados más significativos de la Revolución Francesa fue el ascenso de Napoleón Bonaparte. Aunque Napoleón se presentó inicialmente como un defensor de los ideales revolucionarios, su consolidación del poder y eventual establecimiento de un imperio autoritario representaron una contradicción con esos mismos principios. Sin embargo, a través de las reformas napoleónicas, como el Código Civil, muchas de las ideas de la revolución se institucionalizaron y se difundieron por Europa, dejando una marca duradera en el continente. En resumen, la Revolución Francesa fue un período de inmenso cambio y turbulencia que transformó no solo a Francia sino al mundo entero.
Desde sus raíces en la injusticia social y económica hasta los dramáticos eventos que llevaron a la abolición de la monarquía y la proclamación de la República, la Revolución Francesa es un testimonio del poder del pueblo para luchar por la justicia y la igualdad. Aunque el camino fue tortuoso y lleno de contradicciones, los principios fundamentales de la revolución siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos la importancia de los derechos humanos y la lucha constante por una sociedad más justa. Espero que hayan disfrutado este viaje histórico a través de la Revolución Francesa. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más episodios de Geografía Explorada. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en dejarlos abajo. Hasta la próxima. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará